Hola, hola gente, ¿cómo van? Bienvenidos a la clase número 2 de Educación Cívica. Mi nombre es Nicolás Barreto y como digo siempre, los voy y las voy a acompañar en esta materia. Bien, Em, por ahí me tuvieron en otra, soy profe del área de Ciencias Sociales, también doy políticas de educación sanitaria, así que posiblemente me conozcan. Bien, como hacemos siempre, lo que vamos a hacer es un breve repaso por lo que estuvimos trabajando, abordando en la clase número 1 de Educación Cívica, que es la Constitución Nacional. Bien, ahora pensemos, tratemos de analizar, de recordar, si tienen ahí a mano lo que estuvimos trabajando. Siempre remarco que es importante tomar nota, tomar apuntes de lo que estuvimos trabajando, obviamente complementarlo con la lectura del material bibliográfico que tienen, bien, pero bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una pregunta, ¿sí?, que posiblemente esté en el examen, que es ¿cuál es el objetivo de la Constitución Nacional? O básicamente, ¿para qué sirve la Constitución Nacional? Pensemos, tengamos en cuenta que la Constitución Nacional es un conjunto de normas legales que rigen a nuestro país, se van a dividir en dos, en la parte dogmática y en la parte, lo que sería orgánica, perdón, ¿sí? Eh, entonces, bueno, la idea es que razonemos y pensemos cuál es el objetivo de lo que sería la Constitución Nacional. Recordemos que la parte dogmática se va a encontrar dividida en declaraciones, derechos y garantías, que es el tema que vamos a ver en la clase del día de hoy. Y en la parte orgánica va a hacer referencia a los poderes del Estado. Bien, pero ¿cuál es el objetivo? Bien, ya les di, creo que 30 segundos, 40 segundos para que piense. El objetivo va a ser organizar el Estado, ¿sí? Va a ser regularizar el accionar de los habitantes. Ese va a ser el objetivo de la Constitución. A simples palabras, la Constitución te va a decir lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Bien, ahora bien, habíamos trabajado los antecedentes constitucionales, ¿sí?, que eran algunos tratos, pactos, antecedentes que intentaron organizar nuestro país. Además de que nuestra Constitución no es que nace de la nada, sino que se sienta sus bases sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de la Independencia de Estados Unidos y demás. Vamos a tener el Pacto Federal, el Acuerdo de San Nicolás y el Pacto de San José de Flores que intentaron, digamos, organizar nuestro país. Y por otro lado, estuvimos trabajando las reformas constitucionales, que estuvimos viendo la del 60, 1860, 1866, 1949, 1957 y la última, que es la de 1994, que es la que nos encontramos hoy en día. Bien, ahora bien, eso es lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Tenemos que tener en cuenta básicamente el concepto de Constitución Nacional, que era el preámbulo, que era una introducción, ¿sí?, a la Constitución Nacional, para qué sirve, cuál es el objetivo, en qué se divide, todos los pactos y los antecedentes constitucionales y detalles que estuvimos abordando sobre las reformas de la Constitución. Recuerden que la primera Constitución de nuestro país es de 1853. A partir de ahí se comenzaron a desarrollar una serie de reformas hasta que llegamos a la reforma de hoy en día, que es la reforma constitucional de 1994, bien, en donde vamos a encontrar dividida en dos, como estuvimos mencionando con anterioridad. La primera parte de la Constitución Nacional se va a dividir en la parte que nos vamos a encontrar en las declaraciones, los derechos
y lo que serían las garantías constitucionales. Bien, todo eso lo vamos a encontrar en lo que se conoce como la parte dogmática, que va a ir del artículo 1 hasta el artículo 43. Obviamente que en la última reforma constitucional, y vuelvo a repetir para que quede muy en claro, de 1994, se van a agregar los nuevos derechos y las nuevas garantías. Eso van a ser atribuciones de los ciudadanos, de las ciudadanas, ¿sí? Del Estado con las provincias y demás, ¿sí? Así que bueno, la idea es analizar, ¿sí? Las declaraciones, los derechos, las garantías, y por último tenía pensado dejarles algunas pequeñas actividades, ¿sí? Que pueden funcionar como repaso. Ahora bien, las declaraciones. Bien, las declaraciones van a hacer referencia a todo lo que tenga que ver con la existencia de un Estado. Recordemos que para que exista un Estado tienen que tener una cierta cantidad de requisitos. Por ejemplo, un territorio delimitado, sí, bien marcado, una constitución nacional que es muy importante, un ejército, símbolos patrios, una nación, ¿sí? Y algo muy pero muy importante que se tiene que tener en cuenta para que un Estado sea considerado un Estado es básicamente el reconocimiento internacional. Por eso hay un gran conflicto con Israel, porque hay países que no lo reconocen como Estado, hay países que sí lo reconocen como Estado, pero bueno, la verdad que no nos vamos a meter ahí. Bien, ahora, las declaraciones van a hacer referencia a la existencia de un Estado, ¿sí? Conformado obviamente, y la relación que tiene con las provincias, con las autoridades de esas provincias y con los habitantes de esas provincias. Recordemos que también nos vamos a encontrar con los municipios y demás. Un ejemplo, ¿sí? Para que se entienda, es la forma de gobierno que genera un sostenimiento del culto católico, bien, puede ser los fondos del Estado, bien, condiciones bajo las cuales el gobierno federal va a garantizar a cada provincia el goce de las instituciones, ¿sí? Y que tenga básicamente gobernantes propios, ¿sí? Recordemos que nosotros estamos bajo un sistema más que nada federal, en donde las provincias tienen cierta autonomía, tienen sus instituciones, tienen su propia constitución provincial, pero siempre se va a regir sobre la Constitución Nacional. Va a tener básicamente sus gobernantes y demás, pero todo va a estar unificado bajo un gobierno único. Ahora bien, también habla las declaraciones de la posibilidad de que se genere un nuevo golpe de Estado, ¿sí? Cuando se genera un golpe de Estado, los últimos golpes de Estado que se desarrollaron en Argentina, una de las primeras cosas que se hicieron era eliminar la Constitución Nacional. Entonces era como que no había algo que sea legal o ilegal, por así decirlo. En caso ahora que están las declaraciones, ¿sí? En caso de que se genere un golpe de Estado, tienen la obligación de que la Constitución Nacional siga vigente, ¿sí? Y lo último que hace referencia a las declaraciones es al sistema democrático. Va a decir que la base de la democracia es el sistema democrático. La base de la democracia es el sistema democrático, la base de la democracia, sí, me confundí ahí, son los partidos políticos. Ahí está. Lo que van a decir las declaraciones es que los partidos políticos van a generar una democracia, ¿sí? Obviamente que hay otras herramientas que también generan que se desarrolle una democracia, pero en este caso la base de este sistema van a ser los partidos políticos. Ahora muy bien, pensemos, ¿sí? ¿Por qué podemos decir que la base de este sistema son los partidos políticos? Pensemos, ¿sí? Pensemos, a ver.
Por ejemplo, ¿qué hacemos cada 4 años? ¿Sí? Bueno, lo que podemos hacer cada 4 años es celebrar la fiesta de la democracia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque todos y todas van a votar a sus representantes. Ahora, ¿tenemos un único representante o una única representante cuando vamos a votar? No, tenemos una gran cantidad. Por ejemplo, no sé, querés votar a un candidato que la verdad que sabés que no va a llegar ni siquiera al debate presidencial. Bueno, podés votarlo. Sí, podés. ¿Por qué? Porque tenés esa libertad de poder votar a la persona que más te represente. Después, bueno, sabés que no va a ganar y demás. Bien, por eso podemos decir que los partidos políticos son la base de la democracia. ¿Por qué? Porque vos tenés un amplio abanico de votar a la persona que más te guste. Y elegir a tus representantes es democracia. ¿Sí? Por eso podemos decir, pregunta de examen, ¿por qué podemos decir que los partidos políticos son la base de la democracia? Y porque te permiten una total libertad para elegir a la persona que más te guste o al partido que más te guste. Ahora bien, vamos a pasar a lo que serían los derechos, ¿sí? Y los derechos es algo que está íntimamente relacionado a cada habitante del territorio, ¿sí? O de nuestro territorio. Son facultades o atribuciones que tiene cada habitante de un estado, ¿sí? Lo cual consiste en lo que podés hacer, en lo que no podés hacer y en lo que podés dejar de hacer, ¿sí? Y que no te pueden obligar a hacer algo que vos no quieras. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, tengo el derecho de poder expresar libremente mi ideología política. Bien, ahora bien, yo tengo el derecho también de no expresarme. Por ejemplo, una de las cosas que se hacía en la dictadura militar eran una persecución y una tortura para que uno pueda, por medio de esta tortura, revelar a qué partido político pertenecía. ¿Sí? Obviamente que siempre van a buscar a los movimientos de izquierda, pero bueno, acá están violando un derecho, básicamente el derecho a que uno tiene la libertad de no poder, si quiere, ¿no? De no decir nada, qué partido político lo representa o si milita para algún partido, no poder decirlo. ¿Sí? En 1994, ¿sí? Se van a agregar a nuestra Constitución Nacional tratados internacionales que anteriormente no estaban por Constitución, que van a ir muy pero muy de la mano con nuestros derechos, ¿sí? Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, ¿sí? La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del mismo año, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, todo lo que tenga que ver con derechos humanos y pactos internacionales infantiles, se van a agregar en la Constitución Nacional de 1994. Ahora bien, la Constitución va a garantizar para los habitantes del territorio, ¿sí?, una cierta cantidad de derechos, ¿sí?, pero también para los que quieran vivir en él, es decir, para los extranjeros y demás. No solamente los derechos van a ser para las personas nacidas en Argentina, sino también, obviamente, ¿no?, como tiene que ser, para las personas que vienen de otro país. Los derechos se van a dividir en 3. Los derechos civiles, ¿sí? Acá si pueden ir tomando nota sería un golazo. Los derechos sociales y los derechos políticos. Los derechos civiles van a corresponder a los derechos que todo individuo tiene, ¿sí?, básicamente a los derechos de todos los habitantes, los cuales son básicamente conocidos como derechos naturales que nos pertenecen por el simple hecho de ser persona. Por ejemplo, no sé, al respetar la libertad de culto, al no ser discriminado, al poder básicamente expresar libremente sus ideas y demás. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 14, 20 y 22. ¿Sí? Por otro lado, nos vamos a encontrar con lo que serían los derechos sociales, que hace una mayor referencia a la parte laboral,
a la familia y a la previsión social. Por ejemplo, vamos a ubicarnos netamente a lo que serían los derechos laborables, ¿sí? Derecho a un trabajo digno. ¿Qué sería para usted un trabajo digno? Pensemos, pensemos si hay alguien que está viendo este video, si trabaja, piensen ustedes si es un trabajo digno o no, ¿sí? Pensemos. Cuando hablamos de trabajo digno, estamos hablando de trabajo en blanco, que se hagan aportes jubilatorios, que esté dentro de las leyes, que vos podés trabajar y demás. Por ejemplo, si trabajás en un trabajo en negro, yo trabajaba en negro, ¿sí? Y no me pagaban horas extras, me decían que tenía que trabajar una cierta cantidad de horas y era todo lo contrario, tenía que trabajar mucho más. No tenía paritarias, me aumentaban cuando ellos querían y demás. También los derechos sociales hace referencia a los sindicatos, a tener una representación laboral que te represente, te respalde y te cuide, aunque muchas veces los sindicatos no hacen del todo eso, pero muchas veces sí, a tener descansos semanales, a tener vacaciones, a tener aguinaldo, ¿sí? Básicamente los derechos sociales hace referencia a eso. Y por último, derechos políticos, que la verdad que me gusta mucho, que hace referencia a la posibilidad de que todos los ciudadanos y las ciudadanas del Estado puedan participar de manera activa en la vida política del país. ¿Cómo se participa? Piensen ustedes, todos participamos y todas participamos de manera activa en la vida política del país. ¿Se acuerdan cuándo fue la última participación que tuvimos o que hicieron? Pensemos, pensemos cuándo participé de manera política. Participar de manera política no quiere decir solamente tener un cargo político. Hay muchas otras cosas o formas más de participación. Puede ser, por ejemplo, elegir a sus gobernantes, ¿sí? Te podés postular a elecciones, ¿sí? Podés salir a manifestarte a la calle, resistir contra algún acto que amenace la Constitución Nacional, ¿sí? Este derecho es importante porque habla de la soberanía popular y la importancia que tiene el pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, la base del sistema democrático son los partidos políticos. Y el poder a esos partidos políticos le da el pueblo, por eso el pueblo tiene la soberanía. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que elige a las personas que los va a gobernar. Luego nos vamos a encontrar con las garantías, en el cual las garantías tienen por objetivo evitar y reparar las violaciones que pueden surgir frente a determinados derechos establecidos en la Constitución Nacional por parte de una autoridad pública, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en esto, ¿sí? Para que se entienda. Ningún habitante puede ser juzgado o condenado sin un juicio previo, ¿sí? Por más que estén todas las pruebas y demás, tienen que ser condenados o tienen que ser juzgados. Por ejemplo, los rugbyers tuvieron su juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las garantías le permitían que no pueden ser condenados sin antes tener un juicio previo, ¿sí? Por eso se va a buscar, en caso de que esas personas sean condenadas sin un juicio previo, la garantía va a buscar evitar o reparar esas violaciones, ¿sí? Iban a ir presos, sí, iban a ir presos, pero necesitaban tener una defensa, ¿sí? Ahora bien, también en las garantías nos vamos a encontrar con el habeas corpus, en donde permite recuperar la libertad en caso de que si fuiste detenido de manera ilegal, ¿sí? También nos vamos a encontrar, y esto es muy importante, la verdad, que es el habeas data. ¿Qué sería el habeas data? ¿Sí? Es la garantía que permite garantizar que toda persona tenga derecho a cuál es la información de ellos o de ellas que se divulga, ¿sí? Por ejemplo, un banco tiene una información tuya que es errónea. Vos podés pedir un recurso o una garantía de habeas data para que se corrija esa información errónea o para que también se borre definitivamente. Después nos vamos a encontrar con los derechos cívicos, ¿sí?
que acá es más que nada como un pacto de convivencia, por así decirlo. El derecho cívico hace referencia a que el derecho de una persona va a estar limitado por el derecho de otra persona. Son más que nada para tener una mejor convivencia, ¿sí? Es algo que está más que nada impuesto por la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, reconocer y acatar la soberanía de la Constitución Nacional, respetar las leyes, pagar los impuestos, contribuciones y demás. Algo también que estaba diciendo, o que siempre pongo el ejemplo, a ver, algo para tener una mayor convivencia, si mi derecho, y esto es más que nada por fuera de todas esas cuestiones más formales que dije, ¿no? Es, no sé, mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro y bueno, no puedo escuchar música a las, no sé, 3 de la mañana un martes. ¿Por qué? Porque es algo impuesto por la sociedad que no se tiene que hacer. Eso es un ejemplo muy básico, ¿no? Los ejemplos más formales son, no sé, participar del voto y demás. Bien, como actividad, ¿sí? ¿Qué son las declaraciones en la Constitución Nacional? Hay que responder eso. ¿Qué son los derechos y cómo se clasifican? Hay que dar ejemplo de cada uno. ¿Y qué son las garantías y cuáles son las más importantes? Así que bueno, gente, eso es todo.